Estrenas. Las estrenas hunden sus raíces más allá de principios de siglo, en el avance social que la industrialización iba, poco a poco, generando en la comunidad valenciana. La familia se reunía el día de Navidad para celebrar una gran comida, al igual que ocurre hoy. Lo típico era el puchero, el tradicional cocido de garbanzos, chorizo y las conocidas pelotas valencianas de carne envueltas en hilo de coser. Si había algo de sitio, para los postres se reservaban dulces y, como no podía ser de otra forma, la carabasa y el boniato torrado, aderezado con miel. En las casas más pudientes, frutos secos exóticos, castañas, nueces, dátiles, avellanas, porrat, ponían el broche final a la abundancia. Una vez concluida la comida, antes del inicio de la tertulia familiar, los niños demandaban la consabida estrena. Hay variantes según la población o la zona de la comunidad donde se haga. Básicamente, es un dinero en forma de regalo o aguinaldo que se da por los miembros más mayores de la familia a sobrinos, hijos o nietos. Estos recorren la mesa felicitando a cada uno de los comensales y recogiendo sus estrenas. En la zona sur de la provincia de Valencia, por ejemplo, las estrenas tienen que ser billetes nuevos, recién salidos del banco sin usar. En la zona norte, más hacia Sagunto, el dinero se da en forma de monedas, no valen los billetes. En todas partes, eso sí, la tradición imponía que los niños, después, con las estrenas, se marchasen a la feria a disfrutar de la tarde. En Valencia ciudad había dos puntos de encuentro para esos niños: la feria navideña de la Plaza San Francisco, actual plaza del Ayuntamiento, y en la zona del puerto, para los más pequeños del Grao. Día de los Inocentes. Se celebra el 28 de diciembre, fecha en la que se acostumbra a hacer algunas bromas a amigos y familiares, así como también se les suele pedir dinero prestado sin que se les tenga que devolver, si es que caen en la trampa. Esta tradición o costumbre está muy lejos de lo que en realidad se conmemora, pues dicha fecha obedece a una tradición pagano-cristiana que tiene que ver con una decisión tomada por Herodes I el Grande, quien ordenó matar a los niños menores de 2 años que habían nacido en Belén en ese momento, con la finalidad de quitarle la vida al niño Jesús. Según el Evangelio de San Mateo, Herodes tenía miedo de que se cumplieran las profecías que indicaban el nacimiento del niño Jesús, quien terminaría con su reinado. En el Nuevo Testamento se habla de la llegada de unos sabios de Oriente a Jerusalén, quienes buscaban al recién nacido rey de los judíos, guiados por la estrella de Belén. Ahora conocidos como los Reyes Magos, se presentaron ante Herodes, quien les pidió que fueran en busca del niño y que le informaran de todo lo acontecido, sobre todo su paradero. Los sabios no regresaron, por lo que Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años de la región para asegurar la muerte de Jesús. Un 28 de diciembre se llevó a cabo dicha matanza. El Día de los Santos Inocentes tiene una gran relación con la denominada Fiesta de los Locos, que se efectuaba en Francia entre la Navidad y el Año Nuevo. Incluía baile, música, comida, bebidas y disfraces, así como comportamientos un tanto subidos de tono. El Día de los Inocentes acogió a algunas de las cosas de esta fiesta, adaptándolas en jugar bromas, en medio de un ambiente festivo y más tranquilo. Entre la fiesta se decidió practicar algunas bromas, con la idea de engañar a alguien de manera inofensiva. Todo esto con el objetivo de tomar a alguien como ingenuo,
como los sabios de Oriente lo hicieron con Herodes al ya no regresar para decirle dónde estaba el niño Jesús. Así que ten mucho cuidado, porque puedes caer en cualquier tipo de broma o quedarte sin algunos billetes al son de la tradicional frase inocente, inocente. Pues en este Día de los Inocentes nada se debe de prestar. Nochevieja. Cada país y cada familia tiene sus propias costumbres para celebrar la entrada del nuevo año. Las uvas, ponerse ropa interior roja y salir a correr con maletas para viajar mucho durante los próximos 12 meses son solo algunas de ellas. Sin embargo, hay algo que prácticamente no cambia alrededor del mundo. Hasta los menos fiesteros han salido alguna vez la madrugada del 1 de enero y han intentado disfrutar de la última noche del año. Además, en estas fechas no puede faltar el tradicional brindis, una costumbre que algunas personas practican hasta altas horas de la noche y mezclando otros tipos de bebidas alcohólicas. Cada uno celebra la entrada del nuevo año a su manera, aunque en prácticamente todo el mundo es un motivo de celebración y de fiesta. Esta tradición no es nada nuevo y la historia nos ha demostrado que no hemos sido los únicos en celebrar la Nochevieja por todo lo alto, ya que estas costumbres forman parte de las herencias de nuestros antepasados. La primera celebración de fin de año tuvo lugar en Mesopotamia, alrededor del año 2000 a.C., la cual se llevaba a cabo entre los meses de marzo y abril, porque significaba el comienzo de la nueva cosecha. El inicio de la primavera y su primera luna creciente daba comienzo a una de las fiestas más importantes, llamada Akitu. La celebración consistía en renovarse para dar la bienvenida a un nuevo año durante 12 días, en los que se realizaban ceremonias en el templo de Sagila, el hogar del dios Marduk. Además de significados agrícolas, Akitu también hace referencia al amor y a la fecundidad, al centrarse en los dioses Inanna y su marido Dumuzi. Para apostar por campos fértiles y un buen año económico, se celebraban procesiones y banquetes en donde los habitantes recibían regalos y abundante comida. Según la tradición, esta fiesta también era el momento idóneo para beber, drogarse y practicar sexo sin tener en cuenta el estatus social o la religión de las personas. No fue hasta muchos años después, en el 46 a.C., que el emperador Julio César decidiera que el día 1 de enero sería la fecha para celebrar la entrada del nuevo año. Los ciclos de la luna no son constantes y eso hacía que las estaciones se desfasaran según el calendario mesopotámico. Por ello, César encargó a astrónomos como Sosígenes que establecieran un nuevo calendario solar, el llamado juliano por el dios Janus, que simboliza los inicios y que está representado con una parte de la cara mirando hacia el pasado y otra hacia el futuro. A partir de ahí, el día 1 de enero fue la fecha destinada para dar la bienvenida al nuevo año, pero también el motivo perfecto para prolongar las fiestas. Las Saturnales eran la fiesta en honor a Saturno, el dios de la agricultura, y una mezcla entre una celebración navideña y el carnaval. Regalos, banquetes, bebidas, todo financiado por el Estado, el cual centraba sus esfuerzos en hacer la mejor de las fiestas del 17 al 23 de diciembre. El desenfreno siguió hasta el cristianismo, cuando las Saturnales fueron sustituidas por la Navidad el 25 de diciembre. La fiesta, sin embargo, seguía siendo considerada motivo de excesos para la gente, por lo que, durante el concilio de Tours, se instauraron 3 días de ayuno en Año Nuevo.
Esta tradición cristiana se mantuvo hasta que el Papa Gregorio XIII reformó el calendario, el a partir de entonces llamado gregoriano, y estableció definitivamente el 1 de enero como inicio de año. El ayuno de fin de año pudo bajar la intensidad de algunas de las fiestas, pero siempre nos quedaría una de las costumbres más antiguas y representativas, el brindis, del que hablaremos más adelante. De esta manera, las fiestas de fin de año empezaron a celebrarse desde el siglo XIX en restaurantes y clubs en los que se servían cenas exquisitas acompañadas de champán y a las que acudían los invitados con sus mejores galas. Con el tiempo, las fiestas se han convertido en algo al alcance de todos, sobre todo desde que las ciudades del mundo ofrecen música en directo y espectáculos para dar la bienvenida al Año Nuevo. Desde el año 2000 a.C. hasta hoy, las celebraciones de fin de año han pasado por varios cambios, pero, sea la época que sea, todos han buscado divertirse y hacer de la Nochevieja algo especial. En algunas ocasiones, estas fiestas se han convertido en sinónimo de excesos y, aunque todo con moderación sabe mejor, ya sabemos de dónde provienen las antiguas tradiciones que han llegado hasta hoy y que han llevado a más de uno a levantarse el primer día del año con un buen resacón. Uvas de la suerte. La tradición de dar la bienvenida al año con 12 uvas no es tan antigua ni tan clara. El historiador Israel Villana recoge en ABC diversos testimonios y archivos repartidos en el tiempo y en el espacio de España. Algunas teorías recogen testimonios de cenas de Nochevieja con la fruta a finales del siglo XIX. A veces eran 3 uvas y otras 12. Al principio se decía que lo traían aristócratas que brindaban con champán y habían, en teoría, importado la novedad desde Francia o Alemania. De aquella celebración elitista hay quien dice que algunos madrileños de clases menos acomodadas trasladaron su imitación a la Puerta del Sol, donde ya en 1906 se conocen reuniones de comedores de uvas en el kilómetro cero de España. Los tinerfeños ya se habían adelantado en 1903, según las crónicas de los diarios locales. En los últimos tiempos, la hipótesis más extendida es que unos agricultores de Alicante aprovecharon el excedente de uvas para crear la leyenda de las 12 uvas. Pero hay algo que no encaja. Con los medios que había en la época, llegar a finales de año con uva fresca era muy difícil e imposible que se llegase a tener abundancia o excedente, aseguró a EFE Luis González, director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Uva de Mesa Embolsada de Vinalopó. Si entonces ya había pocas cosechas y no había racimos para regalar, hay que descartar la opción. A pesar de todo, todo apunta a que Alicante es el germen de la costumbre. En esta comarca es donde más tradición hay de viñedos de uva de mesa y, según algunos veteranos lugareños, se contaba que un hombre guardó algunas de estas frutas para celebrar la despedida del año como algo especial. ¿Empezó la tradición de las 12 uvas en Alicante? No hay constancia, pero a partir de ahí pudo funcionar el boca a boca y se puede hablar de la generalización de la costumbre a partir de los años 20, más aún hacia los años 40, que coinciden con la puesta en marcha de la técnica de embolsado de racimos, que permite retrasar un mes el proceso de maduración de la uva. Reconoce el experto y conocedor de la zona Luis González. Con todo, el nuevo hábito se extendió con rapidez por toda España a principios del siglo XX.
y de allí a todos los lugares a los que han emigrado desde la península ibérica. No es difícil encontrar a gente comiendo uvas con el nuevo año desde Argentina a Puerto Rico. Pegados al televisor, se unen a una tradición desacompasada por la geografía y los diversos usos horarios. En algunas zonas de Latinoamérica y Portugal se opta por otras uvas, las pasas. Si el origen de la leyenda de las uvas es una incógnita, el del número 12 genera también dudas. ¿Se debe a recibir los 12 meses del año? ¿Es porque suenen 12 campanadas al dar las 12 de la noche? Nadie lo sabe con certeza, y puede que todas las teorías sean ciertas y falsas a la vez. Para aclararlos, sería bueno que su origen no fuera tan confuso. Entonces, ¿por qué se toman las uvas antes de Año Nuevo? La superstición refleja diversos beneficios: abundancia, salud, felicidad, buen augurio. ¿Funciona comer 12 uvas al son de las campanas? Pues tanto como comer lentejas, vestirse de rojo o meterse dinero en los zapatos. Igual que ha cuajado este ritual, podría haberse establecido otro. Ni siquiera existe un protocolo claro para la leyenda de las 12 uvas. Ya lo escribió el escritor y periodista Luis Taboada en 1887. Se las va cogiendo una a una y sin quitarles el rabillo se comen todas a la vez, inclinando la cabeza al lado derecho. Con esta sencilla operación se consigue un año de felicidades. Otros dicen que no hay tal cosa, que las uvas deben comerse de pie, una tras otra, sin respirar, y que al tragar la última es preciso dar una vuelta de vals y después acostarse. En esto de las uvas se ven cosas muy raras. Brindar con cava. Se han contado múltiples historias y leyendas a lo largo de los años, pero solo dos se han popularizado. Nos remontamos en el tiempo al siglo XVI. Los militares del ejército de Carlos V celebraron una victoria llenando sus copas y alzándolas al frente. En ese momento de gozo y felicidad, los mandos militares pronunciaron la frase de origen alemán "Bring dir's", yo te ofrezco. Esta frase puso nombre a la propia acción de brindar. Si retrocedemos hasta la antigua Grecia, nos encontramos con la segunda leyenda. Brindar era una acción que se llevaba a cabo para poner a prueba la confianza entre anfitriones e invitados. Chocaban las copas para mezclar el contenido y evitar posibles envenenamientos. Si alguien tenía la intención de ejecutar una mala acción, también se vería afectado. Mucho podríamos hablar de la histórica relación entre brindar y el veneno. Sin embargo, mucho ha cambiado el cuento en la actualidad. Brindar simboliza un acto de unión y prosperidad. La cuestión que os vamos a desvelar ahora es ¿por qué con cava? Excepto con agua, se puede brindar casi con cualquier bebida. Sin embargo, en fechas tan señaladas como la Navidad, el cava es la bebida que todo el mundo elige para brindar en noches mágicas como Nochebuena o Nochevieja. El secreto está en las burbujas. El efecto de las burbujas subiendo progresivamente en la copa simboliza prosperidad y bendición. El vino espumoso connota un porvenir próspero. Por esta razón, en la mayoría de hogares se ha convertido en tradición brindar con cava en Navidad. Las burbujas del cava, elemento que hace más elegante esta bebida, se generan durante la segunda fermentación que se produce en la botella. Esta es una de las principales diferencias que encontramos entre el cava y el vino, y que lo convierten en el rey de los brindis.
Día de los Reyes Magos. Los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no se llamaban así, ni eran tres, ni eran reyes, ni eran magos. De hecho, probablemente ni eran, a secas. Solo el Evangelio de San Mateo habla de unos magos, o sea, astrónomos, seguramente persas y zoroastristas, y son los evangelios apócrifos los que se explayan algo más sobre el tema, lo que muchos expertos consideran un añadido griego posterior. Su carácter regio se incorporó en el siglo IV, el número de personajes en el 7, llegaron a contarse 15, y las etnias en el medievo, símbolo de las conocidas entonces, Melchor la europea, Gaspar la asiática y Baltasar la africana. Así, la tradición de los Reyes Magos llegados de Oriente para adorar a Jesús era el aprovechamiento de elementos comunes a las leyendas sobre el nacimiento apoteósico de otras figuras ilustres, como Buda o Confucio, el viaje de los sabios paganos para conocer a Dios. Puestos a indagar el asunto, siguieron surgiendo historias sobre la vida posterior de los tres magos. La que más interesa aquí es la que cuenta cómo se bautizaron tras la resurrección de Jesús y llegaron a ser obispos, sufriendo martirio en el año 70 después de Cristo. Sus restos mortales se guardaron en un mismo sarcófago que Santa Elena, madre del emperador Constantino, el que instauró el cristianismo como religión oficial del imperio y compulsiva coleccionista de reliquias religiosas, recuperó y llevó a Constantinopla. De ahí pasaron a Milán, iglesia de San Eustorgio, ciudad desde donde Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, trasladó ese ataúd a Colonia, Alemania, en el siglo XII, tras conquistar la urbe. Al parecer también fue Federico quien ordenó que se catalogara a los magos como reyes. Actualmente se custodia en su espléndida catedral, la más grande del país, construida precisamente para albergar los restos de los tres personajes. Eso sí, ya no se guardan en una sencilla y única caja mortuoria, sino en un impresionante relicario que se puede ver detrás del altar mayor. Es una obra de orfebrería que adopta la forma de basílica mediante la superposición de tres féretros, dos juntos y el tercero encima de ellos. Son de madera, pero están recubiertos de oro, plata, esmaltes y piedras preciosas, y con una rica decoración de relieves escultóricos. Mide aproximadamente 220 por 110 por 153 centímetros, y su autor fue el prestigioso orfebre francés Nicolas de Verdun, que tardó varias décadas en terminarlo. Enriquecido con un trío de magníficas coronas de oro donadas por el emperador Otón IV, que además se incorporaron al escudo de armas de Colonia, lo cierto es que el relicario, efectivamente, contiene tres cuerpos, como se pudo comprobar cuando fue abierto en 1864. Eso sí, no están completos, porque algunos huesos, un húmero, una tibia y un esternón, se devolvieron a Milán a principios del siglo XX como compensación por el saqueo. La fiesta de los Reyes Magos es comúnmente llamada Epifanía, palabra que en griego significa manifestación, en el sentido de que Dios se revela y se da a conocer. Esta festividad se celebra el 6 de enero en diferentes partes del mundo. La Iglesia celebra como Epifanías tres manifestaciones de la vida de Jesús: la Epifanía ante los magos de Oriente, manifestación a los paganos,
Epifanía del bautismo del Señor, manifestación a los judíos, y la Epifanía de las bodas de Caná, manifestación a sus discípulos. Los magos aparecen en su primera época como una casta sacerdotal de Media y Persia. Además, se dedicaban al estudio de la sabiduría. Fue el escritor y teólogo del siglo III, Orígenes, uno de los 3 pilares de la teología cristiana, quien propuso por primera vez que fueran 3 magos en razón de los 3 dones ofrecidos al niño. En las pinturas de las catacumbas de Santa Priscila, desde comienzos del siglo II, los representaban solo como nobles persas. Por otro lado, en el arte los comenzaron a presentar como reyes desde el siglo VIII. A partir del siglo VIII, los Reyes Magos recibieron nombres, con algunas variaciones. Los primeros fueron Melchior, Gataspa y Vitisarea, y en la Edad Media fueron incluso venerados como santos. Melchor se representa generalmente como un anciano blanco con barba por las personas provenientes de la zona europea y ofrece al niño el oro por la realeza de Cristo. Gaspar representa a la zona asiática y porta el incienso por la divinidad de Jesús. Baltasar es negro en representación de África y regala al Salvador la mirra, sustancia que se utilizaba para embalsamar cadáveres y símbolo de la humanidad del Señor. En la época que se les empezó a pintar con estas características no se tenía conocimiento de América. Además, los 3 hacen referencia a las edades del ser humano: juventud, Baltasar; madurez, Gaspar; y vejez, Melchor. La escena de los magos adorando al niño Jesús se convirtió en el tema favorito en el arte de los bajorrelieves, miniaturas y vitrales. En muchos hogares, hoy en día, los 3 Reyes Magos forman parte de la decoración navideña. En la actualidad, la festividad de los Reyes Magos viene cargada de tradiciones como la de la cabalgata del día 5 de enero, en la que, como antesala de lo que ocurrirá durante la noche, los 3 Reyes Magos desfilan en maravillosas carrozas acompañados de sus séquitos. Los magos reparten caramelos y los pajes de cada rey recogen las cartas de los niños más rezagados. Otra costumbre de la Noche de Reyes es dejar los zapatos de cada miembro de la familia en el balcón para que sus majestades depositen dulces en su interior. Esto tiene su origen en una curiosa leyenda. 2 amigos del niño Jesús, apenados de verle siempre descalzo debido a la pobreza de su familia, quisieron darle sus propios zapatos, pero como eran usados, en un intento de que parecieran nuevos y para que tuvieran mejor aspecto, los generosos niños se esforzaron en limpiarlos al máximo. Así que los lavaron y los dejaron por la noche en el balcón para que se secaran. Al día siguiente, milagrosamente los zapatos aparecieron llenos de regalos y dulces como premio a su buen corazón. Los Reyes Magos habían pasado aquella noche por allí y habían recompensado la bondad de los 2 niños. Tampoco se debe olvidar dejar agua y pan para los camellos, y una copita de licor o un vaso de leche y turrones para que los cansados reyes recuperen fuerzas. Pero no todos los niños recibirán un regalo por su buen comportamiento. Está establecido que los reyes dejarán un trozo de carbón a todos los niños que se hayan portado mal durante el año. En la actualidad se deja al niño travieso un trozo de azúcar que imita al carbón. A pesar de vivir en la era de la tecnología, hay tradiciones que perduran con el tiempo, de modo que no queda otro remedio que acostarse pronto, dejar los zapatos bien limpios, comida para los camellos
y un detalle para sus majestades de Oriente. Carbón dulce. La mayoría de las historias acerca del carbón dulce nos llevan a Carbonilla. La leyenda cuenta que este era un paje de los mismísimos Reyes Magos, encargado de vigilar si los niños se portaban bien durante el año. La noche del 5 de enero, cuando sus majestades entraban en las casas para dejar regalos, Carbonilla lo hacía en las de los niños que se habían portado mal, dejándoles un trocito de carbón. Pero como a los reyes no les gusta castigar a los niños, era carbón dulce. Otra de las leyendas cuenta que los encargados de llevar carbón a los niños que se portan mal son los duendes. Esto viene de las variantes de la leyenda del hombre noble. Este hombre era pobre y tenía 5 hijas. Cuando éstas alcanzaron edad para casarse, él estaba triste porque no podía casarlas, ya que éstas no tenían dote. Una noche puso las medias de sus hijas a secar en la chimenea, y mientras dormía, unos duendes metieron el dinero de la dote de las hijas buenas en las prendas, mientras que pusieron carbón en las de las malas. Al parecer, estos mismos duendes también trabajan con los reyes y son los encargados de poner carbón dulce en los zapatos de los niños que se portan mal. Roscón de Reyes. La degustación de pan con dátiles e higos nos lleva hasta la Saturnalia romana. Esta festividad en honor al dios Saturno tenía lugar del 17 al 23 de diciembre y coincidía con el solsticio de invierno. Con la llegada del cristianismo, se intentó revocar estas celebraciones consideradas paganas que a la postre se emparentarían con la Navidad. Fueron los mismos romanos quienes iniciaron la costumbre de esconder un haba dentro del pan. En el año 354 comenzó a festejarse el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Poco después, la Epifanía empezó a conmemorarse el 6 de enero, día en el que los cristianos occidentales celebran la adoración de los Reyes Magos. Los europeos ortodoxos del este suelen celebrar el bautismo del niño Jesús. Esta se afianzó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. En México llegó en el siglo XVI y el haba fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico. Hay diversas variantes de este pan en el mundo. En Estados Unidos se llama King's Cake y forma parte de las festividades del Mardi Gras en Nueva Orleans. En Bélgica, Francia, la Canadá francófona y Suiza se conoce como gato de Roi o la deliciosa variante galette. En Portugal se llama bolo rei, similar al que conocemos aunque más pequeño. En Grecia degustan la basilopita, una especie de dona menos vistosa que la rosca que conocemos. En Hispanoamérica se le denomina rosca o roscón de reyes. Hoy en día y en España consiste en un bollo en forma de rosca adornado con fruta escarchada y aunque el original se prepara con mazapán, en la actualidad puede rellenarse de crema, nata e incluso de chocolate. Sobre el roscón se dispone una corona de rey mago que coronará al afortunado que encuentre la figurita escondida en su interior. Por contra, a quien descubra el haba no le quedará más remedio que pagar el precio del dulce. Y por último, solo me queda indagar en el origen de la palabra Navidad.
Las lenguas romances o románicas son aquellas que proceden del latín vulgar. Por ello, en nuestra propia lengua común, el español o castellano, y en la de la mayoría de países vecinos europeos, la etimología de la palabra Navidad es la misma. La palabra Navidad tiene su origen en el vocablo latino nativitas, genitivo nativitatis, que proviene del verbo nascor, nacer, antiguamente ñascor, de raíz indoeuropea gen y conexiones con gens, gentis y el griego gignomai. De la forma infinitiva del verbo nasti también se derivan palabras como nación, nacionalidad, natural o naturaleza. Y con esto, ahora sí, llegamos al final del programa. Sé que me he dejado cosas en el camino, como el cagatió en Cataluña, la casca en Valencia, el apalpador en Galicia, el olentzero en País Vasco, el canto de la sibila en Mallorca, la pastorela de Braojos de la Sierra en Madrid, los ranchos de Pascua en Canarias, el Belén viviente de Beas en Huelva, etcétera, etcétera. Pero sería imposible hacer las pesquisas de todas las tradiciones navideñas que se realizan en las diferentes comunidades españolas, ya que sería un programa demasiado extenso. Así que pido disculpas por todo lo que me he dejado por indagar, prometiendo que en otro programa lo haré. Espero que os haya resultado interesante y que os haya aportado cosas nuevas que no conocíais, igual que espero todos vuestros comentarios. Muy buenas noches, nos escuchamos pronto en un nuevo programa de las pesquisas de Sibarada.